Que el Señor bendiga a todos nuestros queridos hermanos. Es para mí un placer, un gusto poder participar en estas conferencias del Departamento de Educación de la Unión Mexicana. Mi nombre es Martín Lagunas, estoy viviendo en la Asociación Pacífico y estoy colaborando también en este Departamento de Educación en la asociación a la cual pertenezco y me reúno en el grupo de la Iglesia de Taxco Guerrero. En esta ocasión voy a permitirme leer la conferencia de oración que lleva por título Al paso de los niños. Es importante que todos podamos poner en práctica los consejos que encontramos en la Biblia y encontramos también en el espíritu de profecía. Al paso de los niños, este título está basado en la expresión que hizo Jacob cuando se encontró con su hermano Esaú. Vamos a leer la Biblia en el libro de Génesis capítulo 33, versículos 12 al 14, que nos dicen de la siguiente manera. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas. Y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. Encontramos en este versículo un padre con paciencia, un padre que tiene consideración, un padre que no se dejó llevar por la emoción de ver a su hermano después de tantos años. Cuando su hermano le hace la invitación para que fueran juntos, Jacob dijo, mi señor vaya por delante, yo iré al paso de los niños e iré al paso del ganado, si los acelero, morirán en un día. Vemos aquí, queridos hermanos y amigos de la verdad presente, que Jacob vemos una característica muy importante y ojalá que todos nosotros como padres que somos también la tengamos, que es la paciencia en la educación de nuestros hijos. Es importante recordar que los niños deben caminar a su propio paso. Durante esta breve etapa de su vida, al igual debemos recordar lo importante que es el caminar al lado de ellos. El mundo nos presiona con sus nuevas reformas de educación. Estemos alertas y conscientes que el plan del enemigo es destruir la vida de nuestros hijos, la nuestra y la de la vida familiar en general. Por esta razón, queridos hermanos, debemos darles bases sólidas para crecer con principios de amor, misericordia y verdad en el corazón. Esta es una gran labor en la que los padres están involucrados, presentando un modelo adecuado a los niños, donde esto implica la oración, la búsqueda en la palabra divina. Tenemos que ir nosotros con sabiduría también, ya que el mundo nos está quitando nuestros hijos. Esas reformas educativas que hoy se están implementando en nuestro país nos están quitando a nuestros hijos. Y muchos sin darnos cuenta nos estamos dejando manejar bajo esas reformas. Si ustedes se dan cuenta, nuestros hijos poco ya están en casa porque la mayor parte del día se encuentran fuera de casa. Y ahí es donde nosotros también perdemos terreno y el enemigo lo empieza a ganar desde una temprana edad con nuestros hijos. Nosotros como padres tenemos que cultivar el jardín del corazón. Quiero leer un testimonio que está en Hogar Cristiano, página 179, y dice lo siguiente. Muchos desearíamos tener una casa en el campo, con buena tierra en donde cultivar frutos, cosechar alimentos sanos y benéficos para la salud, sin darnos cuenta que tenemos ese terreno en nuestras manos. La siembra es el proceso de colocar semillas con el objetivo de que se germinen y se desarrollen las plantas. Y para que la siembra sea efectiva, es importante seleccionar las semillas de buena calidad. Tenéis ante vuestra puerta un terrenito que cultivar, y Dios os tendrá por responsables de esta obra que confió a vuestras manos. Así que nosotros también tenemos que sembrar. También nosotros tenemos que regar esa planta. Nosotros tenemos que escoger la semilla que vamos a sembrar.
Si bien es cierto, no tenemos tierra para sembrar una semilla, pero sí tenemos nuestros hijos. Y estos hijos, ¿qué vienen siendo para nosotros? Estos hijos son la tierra precisamente, donde nosotros vamos a sembrar. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué tipo de semilla estamos nosotros sembrando? ¿Qué tipo de palabras, qué tipo de conversaciones, qué tipo de diálogos se llevan a cabo en nuestro hogar? ¿Qué tipo de música se escucha? ¿Qué es lo que nosotros estamos sembrando? No olvidemos lo que dice la Biblia, que lo que sembramos, eso es lo que cosechamos. Padres, vuestro hogar es el primer campo en el que somos llamados a trabajar. Dice también otro testimonio de la siguiente manera: las preciosas plantas que hay en el jardín del hogar exigen vuestro primer cuidado. Habéis sido designados para velar por las almas como quienes han de dar cuenta. Considerad cuidadosamente vuestra obra, su naturaleza, su orientación y sus resultados. Durante los primeros años de la vida del niño, el suelo del corazón debe prepararse cuidadosamente para las lluvias de la gracia de Dios. Luego se ha de sembrar con cuidado las semillas de la verdad y debe atendérselas con diligencia. Dios, quien recompensa todo esfuerzo hecho en su nombre, pondrá vida en la semilla sembrada y aparecerá primero la hoja, luego la espiga y en esta, al fin, el grano maduro. ¡Qué bendición para cada padre, para cada madre! Cuando se empieza a cultivar, cuando empezamos con la siembra, cuando se empieza a regar en el corazón del niño, de la niña. Y qué bonito es cuando nuestros hijos crecen en la iglesia, van con nosotros a la iglesia, les hablamos de Cristo. Y qué alegre nos ponemos cuando nuestros hijos también participan en la sociedad de jóvenes. Pero cuán alegre es también cuando vemos que los hijos permanecen en la iglesia, verlos bautizar, verlos que se forman, verlos cómo se desarrollan dentro de nuestra iglesia. Para nosotros como padres es un privilegio. ¿Qué significa esto? Esto significa entonces que estamos cumpliendo lo que dice Hogar Cristiano en la página 180, que le hemos dedicado el tiempo a nuestros hijos. Pero qué triste es ver lo contrario. Qué triste es ver que cuando nuestros hijos son pequeños van a la iglesia, pero cuando ellos ya están en la edad de la pubertad, ya no tienen deseo de ir a la iglesia, ya no tienen el deseo de seguir a Dios. Y qué triste es cuando los jóvenes, pues en lugar de seguir a Dios, deciden irse al mundo. El salmista David, en el Salmo 127:3 dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es importante saber que los hijos como herencia significa que son dados por Dios no para que seamos sus dueños, sino como administradores de ellos, para que los preparemos para la vida presente y la vida eterna, y finalmente entregarlos a su Creador. Somos responsables en la conducción y formación de nuestros hijos, y esto es una responsabilidad que no es transferida a nadie más, solamente a nosotros como padres. Así es de que el Señor nos dice a través del Salmo: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son prestados. Los hijos son para que nosotros los tengamos y podamos ayudar a desarrollarlos, para que ellos puedan crecer y de esta manera podamos formar hijos para que formen parte también de la familia celestial. El hogar es una institución proveniente de Dios. Él ordenó que el círculo de la familia, el padre, la madre y los hijos, existiesen en este mundo como una sociedad. El fruto del hogar son los hijos, que junto con los padres constituyen una comunidad familiar, de modo que la familia así formada crece y actúa en el seno de un grupo humano, así llamada sociedad. La sociedad exige que sus participantes vivan en armonía y equilibrio. De allí que es muy necesario prepararlos con las herramientas para convertirlos en integrantes útiles
para la sociedad. La seguridad que brinda a un niño la presencia de un adulto es fundamental para su desarrollo emocional, intelectual y social. Caminar al paso de los niños requiere cercanía. Así como Cristo vino al mundo a salvar a los perdidos, se acercó para compartir nuestra humanidad. Los menores requieren que estemos cerca y caminar juntos la vida. Uno de los problemas sociales que existen actualmente es precisamente la falta de valores, la falta de educación cristiana en los hogares. Los problemas que vemos en los adultos hoy son el resultado de su vida infantil. ¿Cuánta gente viene con problemas? ¿Cuántas personas ya son grandes de edad, ya son mayores y vienen arrastrando problemas desde la infancia? Y nosotros no queremos que nuestros hijos también sufran en ese sentido. Es por eso que nosotros como padres necesitamos dedicar tiempo para ir al paso de los niños. Tenemos que tener esa paciencia que encontramos en Jacob para poder tener un buen resultado. Los hijos fueron dados como una administración divina. Cuando caminamos al paso de los niños, debemos destacar un elemento importante, que es el ejemplo. Ellos nos miran cómo caminamos. La imitación de nuestros pasos es inevitable. Es por eso que somos responsables ante Dios, por el ejemplo que legamos a nuestra descendencia o a aquellos a quien tenemos a cargo. En estos días visité la casa de un pastor y estaba la esposa y estaban los hijos, porque el pastor no estaba en casa. Y saludé al niño y recuerdo que le dije: buenos días, pastorcito. Y él sonrió. Y le dije: oye, ¿te gustaría ser pastor como tu papá? Y el niño me dijo que sí. Hermanos, qué hermoso es cuando los hijos siguen el paso de ¿quién? Siguen el paso de los padres. Pero dice lo que he leído, que nosotros como padres necesitamos dar un ejemplo a nuestros hijos. ¿Qué ejemplo le estás dando tú? ¿Qué ejemplo le estoy dando yo? Muchas veces nosotros como adultos nos queremos retirar de la iglesia, nos queremos retirar de Dios, pero queremos que nuestros hijos sigan a Dios. Queremos que nuestros hijos sí vayan a la iglesia. ¿Cómo los mandamos a la iglesia si nosotros no queremos ir? Nuestro ejemplo en nuestras palabras, acciones, los hijos lo ven y también lo imitan. De tal manera que a mí me alegró mucho cuando el niño me dijo que sí quería ser pastor como su papá. En el libro de 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5, nos da la lista de un resultado de un corazón sin Dios, un crecimiento ausente de dirección divina. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Te preguntarás, ¿cuándo comienza la educación? Como padres, ¿cuál es nuestra responsabilidad? El mundo piensa y cree que al mandar a los hijos a la escuela es para que los maestros les den la educación. Pero aquí hay un error en este punto. La educación, queridos hermanos, queridos amigos, queridas visitas que están escuchando este audio, que lo están viendo, la educación empieza en el hogar. Hemos leído una lista en Timoteo de un resultado de un corazón que no tiene temor de Dios. Y esa es la realidad. Todo lo que está pasando en nuestro país es el resultado
de un hogar donde no se ha sembrado una semilla correcta. ¿Qué es lo que se ve en la sociedad? ¿Qué es lo que se ve en muchos hogares? Precisamente lo que Pablo dijo a Timoteo hace muchos años atrás, hace muchos siglos, donde habla que habría tiempos peligrosos, y es el tiempo que hoy estamos viviendo. ¿Cuánta juventud está sin Dios, perdidos en el mundo? No deseamos que ellos sean nuestros hijos. Por eso es que tenemos que sembrar una buena semilla. La palabra educación significa más que un curso de estudios. La educación comienza cuando el niño está en los brazos de su madre. Abarca todo el proceso mediante el cual el niño es instruido desde el nacimiento a la segunda infancia. De la segunda infancia a la juventud, y de la juventud a la adultez, desde la cuna hasta la madurez. Eso lo encontramos en Conducción del Niño, página 26. Así que, queridas hermanas, ¿dónde empieza la educación? Queridos padres, ¿dónde empieza la educación? El testimonio que ya he leído menciona que empieza la educación desde el vientre. Desde allí empieza la responsabilidad de la madre para educar al hijo. Nuestro objetivo es presentar ante el mundo familias bien ordenadas y bien disciplinadas. Familias que demuestren el poder del verdadero cristianismo. Las acciones hablan en voz mucho más alta que la profesión de piedad más positiva. Nuestra obra de educación comienza en la familia. En el hogar no hay campo misionero más importante que este, y sin embargo, muchos lo han descuidado vergonzosamente. Es tiempo de proveer recursos divinos para corregir este gran mal. Es entonces cuando tendremos sociedades y gobiernos bien elevados. Cuán alarmante es el aforismo que dice: árbol que nace torcido, su tronco nunca se enderezará. Debe aplicarse a la formación de nuestros hijos. Estos árboles tiernos han de formarse con cariño a fin de que puedan trasplantarse en el huerto del Señor. Como guías o instructores, debemos saber que cada acto de la vida, aunque parezca muy insignificante, ejerce una influencia definida en la formación de la personalidad. No existe posesión personal que tenga más valor que la formación del carácter noble. Como padres, nos toca una tarea sin igual. Tenemos que corregir pasos equivocados en las imperfecciones de la vida, enderezar rasgos de carácter heredados, hasta lograr una estructura armónica, recta, capaz de sostenerse por sí sola. Independiente de los padres que sepan gobernarse por sí solos, capaces de regir sus pasos, moral, intelectual y físicamente, dominado las manifestaciones más bajas de la naturaleza humana. Hogar Cristiano, página 180, dice: algunos padres han dejado a sus hijos adquirir malas costumbres, cuyos rasgos podrán verse a través de toda la vida. Los padres son responsables de este pecado. Por lo tanto, los hijos fueron al mundo y sembraron la semilla de la muerte. Yo recuerdo que una ocasión un padre, él me dijo: yo voy a dejar que mis hijos prueben el mundo, porque desde pequeños siempre los tuve sujetos, siempre estuvieron en la iglesia. Ahora que ya están grandes, los voy a dejar que prueben el mundo para que sepan lo que es el mundo. Qué palabras tan más tristes lo que yo escuché. Pero no mucho tiempo después, volví a escuchar un padre arrepentido de lo que él hizo, porque ahora él sufría las consecuencias de una decisión que tomó muy equivocada. Hasta el día de hoy sus hijos están en el mundo, pero él lo permitió. Él dijo: vayan, prueben, conozcan. Y eso no es lo correcto. Como padres uno tiene que corregir, como dice la Biblia, como tenemos los consejos, la instrucción que se tiene que dar desde la niñez. Se necesita fortaleza en la unidad. Cuando Dios instituyó el matrimonio, dispuso que la pareja permaneciera unida no solo antes de que hubiera hijos, sino también
que éstos se independizaran. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dio todo reino dividido contra sí mismo. Es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Qué necesitamos en el hogar? ¿Qué necesitamos en el matrimonio? Necesitamos la unidad. Es decir, que tanto papá como mamá deben platicar, deben de dialogar para poder tener un solo pensamiento sobre la educación que le vamos a dar a nuestros hijos. Porque una casa dividida no permanecerá. Y es triste escuchar a padres cuando dicen, deja y yo educo a mi hijo. Tú dedícate con tu vida y yo educo a mi hijo. Y no te metas en la forma como yo estoy educando a mi hijo. Eso no es correcto. Debemos de coordinarnos entre padre y madre para tener esa educación que nuestros hijos necesitan. Vamos a ver algunos consejos para los padres. Dios siempre ha de ser el centro de la familia. Enseñar a nuestros hijos a temer de Dios e invitarlos a vivir con nosotros. Primer consejo entonces que encontramos es de que Dios debe de ser el centro de nuestra familia. Otro punto, la obediencia. Los padres deben sentir un intenso interés por ayudarles a andar paso a paso en el camino real de la obediencia. Como amante interés, deben enseñárseles día tras día durante los años hasta que alcancen la madurez en lo que significa ser hijos de Dios y entregar la voluntad en obediencia a Él. Esta debe ser una obra de cada día y hora. ¿Qué debemos de enseñarle a nuestros hijos? La obediencia. La obediencia que es importante. Proverbios 16:32 dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La madre, leo Conducción del Niño, página 27, dice: la madre irritable e impaciente crea mal humor en el niño que tiene en sus brazos, mientras que los modales suaves tienden a aquietar la nerviosidad del pequeño. El niño inquieto tiende naturalmente a la travesura, por lo tanto, esa mente activa debe estar ocupada en cosas mejores y positivas. Tanto el testimonio como la Biblia da consejos muy importantes. Dice que es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Qué necesitamos entonces nosotros? Paciencia, y mucha paciencia con nuestros hijos. Y el testimonio también menciona que la madre irritable e impaciente, ¿qué es lo que causa? Dice el testimonio que lo que causa es mal humor ¿en quién? Mal humor en sus hijos. Así de que, hermanas, necesitamos mucha paciencia y esa nos las puede dar nuestro Dios. Usar el método de instrucción de la antigüedad es una parte también importante. ¿Cuál era el método de instrucción de la antigüedad? Mediante el canto, la oración y las lecciones de las Escrituras, las madres tenían que enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter. Gran parte de las enseñanzas era oral. Aprendían también a leer los escritos hebreos y los rollos del pergamino de las Escrituras del Antiguo Testamento se abrían a su estudio. Conducción del Niño, página 30 y 31. ¿Cuál era la instrucción antigua? De acuerdo a lo que he leído, era la enseñanza oral. La madre le enseñaba al niño el canto, la oración. La madre tenía que enseñar a su hijo la ley de Dios. Y si nosotros notamos el trabajo de las madres en la educación de los hijos y que formaron hombres muy relevantes en la Biblia, realmente es digno de imitarles. Por ejemplo, se me viene a la mente el caso de Moisés. ¿Cuántos años tuvo la madre a ese niño? ¿Cuánto tiempo lo tuvo? ¿Cuánto tiempo tuvo ella para poder educar a su niño? Si nosotros leemos la historia en la Biblia, fueron 12 años. Cuando
Cuando Moisés tenía 12 años, fue llevado a Egipto. Pero, ¿qué le enseñó esa madre en esos 12 años? Miren quién fue Moisés. Pero el trabajo de la madre, la educación, la enseñanza, se vio en el resultado de la vida de este siervo de Dios. Lecciones al aire libre, que eso también deberíamos de practicarlo. En la instrucción del niño, que aún no es capaz de aprender lo que se enseña por medio de la página impresa, la naturaleza es un gran libro de texto que presenta una segura fuente de infalible y de instrucción y deleite, desplegando ante ellos, de los niños, sus lecciones vivas. Hay salud y felicidad para ellos en el estudio de la naturaleza, y las impresiones hechas no se desvanecerán en su mente, porque quedarán asociadas con objetos que están continuamente delante de sus ojos. Así que, ¿cuáles son los métodos que debemos nosotros de usar? El testimonio dice que el canto, las oraciones, la enseñanza oral y las lecciones, ¿en dónde? Las lecciones al aire libre. Pero no los llevamos a la naturaleza, donde ellos necesitan aprender, y dice el párrafo que nunca van a olvidar lo que sus ojos puedan ver. Son lecciones interesantes para que nosotros podamos ponerlo en práctica. Lecciones de vitalidad y servicio a temprana edad. Vamos a escuchar lo que dice Conducción del Niño, página 34. Muy temprano debe enseñarse al niño a ser útil. Debe dársele algo que hacer en casa, ayudar a su padre y a su madre, a tener abnegación y dominio propio. Eso es lo que tienen que ser los niños. Pero muchas veces, como está pequeño, entonces el padre es el que hace todo el trabajo, la madre es la que hace todo el trabajo, y el niño que no haga nada. Es un error muy grande el que nosotros estamos cometiendo si así lo hacemos. También hay otra parte interesante: poner reglas en el hogar. Sí, por ejemplo, fijar un horario para ir a dormir, al menos que exista una razón para darse un poco más de lo normal. Y si los padres lo ven así, conveniente. También el respeto es muy importante. Siempre debe existir respeto en la familia. Cuando los niños que aprenden normas se dan cuenta que son importantes en la familia y que los demás no se adaptan a sus caprichos. El respeto se debe de enseñar. El respeto se debe de enseñárseles también a los niños. Así que las reglas en el hogar son importantes. Que el niño, que la niña se dé cuenta que en el hogar hay reglas y que los padres son los que tienen la autoridad, que son los padres los que toman las decisiones, que son los padres los que mandan, porque es muy triste que desde niño se nota cuando el niño es el que manda en la casa, no los padres. Esa es una realidad en el mundo en el que hoy vivimos. Quiero también permitirme leer lo que dice Hogar Cristiano en la página 279 y también la página 283, que dice de la siguiente manera: demasiado a menudo los padres no están unidos en su gobierno de la familia. Un gobierno caprichoso en el que una vez se sostienen las riendas con firmeza y en otra ocasión se permite lo que se había condenado, significa la ruina para un niño. Elijan los padres un día a la semana para hablar sobre la crianza de sus hijos y traten abiertamente cualquier punto el que no estén de acuerdo. Si los padres no concuerdan, auséntense de la presencia de sus hijos hasta que hayan llegado a entenderse. Porque cuando los hijos ven que los padres discuten por la educación, por la instrucción, por el bienestar de ellos, y ven que no hay ven que los padres no se ponen de acuerdo, entonces eso afecta. ¿Qué dice el testimonio? ¿Qué dice el párrafo? Que deberíamos nosotros dedicar un día de la semana para hablar entre solo papá y mamá sobre la crianza de quién, sobre la crianza de los hijos, pero que nunca lo hagamos delante de ellos. Si los padres no concuerdan, dice, auséntense de la presencia de sus hijos hasta que hayan llegado a entenderse. Y el párrafo anterior que leí, que decía que muchas veces nosotros
Formamos un gobierno en la cual decimos, esto no se va a hacer. Y lo hacemos. Pero ¿qué pasa más al rato? Decimos, bueno, sí, hazlo. ¿A quién estamos afectando? A los hijos. Y ellos se dan cuenta y dicen, bueno, papá dijo esto, pero al rato va a cambiar de opinión. Ellos saben cuál es el punto débil. Ellos saben cuál es la parte más débil, si es papá o es mamá, y con la parte débil los hijos se van, porque son inteligentes, pero nosotros tenemos que ser más que ellos. Tenemos que instruir y tenemos también que educar. Encontramos un proverbio bíblico que nos da un consejo y que es un consejo que todos nosotros lo conocemos. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La versión Dios habla hoy dice así: dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará. Así que es bonita esta versión que tenemos en la versión Dios habla hoy. Es muy interesante meditar en este texto. Muchos padres han pensado que este versículo les permite obligar al niño a seguir la profesión o el oficio que ellos han escogido para él. Proceder que ha traído tristezas y chascos, porque el niño, una vez que ha crecido, muchas veces escoge un camino totalmente distinto. Sería mejor entender que este versículo aconseja a los padres que estudien la manera en que su hijo pueda ser de mayor utilidad para sí mismo y para otros, lo cual les proporcionará mayor felicidad. Las facultades de cada persona determinan el lugar específico que ha de ocupar en la vida. Así que, mis queridos hermanos, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero sí nosotros tenemos que ver, e incluso el temperamento de nuestros hijos. Hay padres que dicen, yo quiero que cuando tú seas grande, seas abogado. Pero si el niño no trae esa vocación, no lo va a poder desarrollar. El padre y la madre tienen que ver cuál es lo que más le gusta a los niños para de esta manera ayudarles a que puedan crecer sobre esa línea y que ellos puedan hacerlo con gusto y que les agrade. De lo contrario, sería un fracaso. De lo contrario, ellos terminarían siendo otra, o ellos terminarían buscando otra profesión o algo a qué dedicarse que no fue el agrado de los padres. A cada persona Dios le ha designado un lugar en su gran plan y la ha dotado con las facultades necesarias para ocupar ese lugar especial. Por lo tanto, la elección de la ocupación de la vida debe estar en armonía con las inclinaciones naturales. Los esfuerzos de los padres y del hijo deberían concentrarse en descubrir la clase de trabajo por la cual éste está capacitado. La inspiración afirma que este versículo manda que los padres dirijan, eduquen y ayuden en el desarrollo del hijo, pero no para hacer esto. Ellos mismos deben comprender el camino por el cual debe andar el niño. Una familia bien ordenada y disciplinada influye más en favor del cristianismo que todos los sermones que se puedan predicar. Una familia tal prueba que los padres han sabido seguir las instrucciones de Dios y que los hijos les servirán en la iglesia. La influencia de ellos aumenta porque a medida que dan a otros, reciben para seguir dando. El padre y la madre hallan en sus hijos auxiliadores que comunican a otros la instrucción recibida en el hogar. Así que, hermanos, qué hermoso es ver que una familia esté bien ordenada y una familia que también esté bien disciplinada. Cuando esto se lleva a práctica, dice que esto es mejor que todos los sermones que se puedan predicar. ¿Cómo es nuestra familia? ¿Cómo es la relación que yo tengo con mi esposa? ¿Cuál es la relación que la esposa tiene con su esposo? ¿Cuál es la relación que existe entre padres e hijos? No olviden que es muy importante ir al paso de los niños. No olvidemos que la paciencia, la comprensión, el amor es importante.
No olvidemos que el tiempo es un factor. Es un tiempo que no perdemos, es un tiempo que estamos invirtiendo. Hoy, por la misma situación en la cual vivimos, muchos decimos, no tengo tiempo, ve con tu madre. Y la madre dice, no puedo atenderte, ve con tu padre. Y vemos los resultados años más adelante. Los hijos, tarde o temprano, se irán de la casa. Y cuando llegue ese momento, ¿qué calificación habrá tenido la crianza que hemos dado? Meditemos en esta pregunta. Demos a los hijos lo que les corresponde por derecho. Educadlos en el buen ejemplo. Educadlos en la fiel y sana instrucción. Y educadlos con la justa restricción. Educad, educad, educad. Cuesta mucho educar, es cierto, pero también es cierto, cuesta más no educar. Queridos padres, en la gran lucha de la vida, el hogar es el campo más importante, donde se definen las batallas más decisivas y consecuentes. Unámonos con Dios y la victoria será el resultado. Quiero leer para finalizar el libro de Isaías capítulo 8, versículo 18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová. Somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Que el Señor bendiga a cada padre, que el Señor bendiga a cada madre en el esfuerzo que hacen por educar a cada uno de sus hijos. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo en oración. Amén.